Lección número 4. La Biblia, palabra de Dios. Dios nos ha hablado. El tema que hoy vamos a tratar es la Biblia, palabra de Dios. Dios ha hablado y se ha manifestado de muchas maneras. Y la palabra que Dios nos ha dirigido la tenemos escrita en la Sagrada Biblia. Lo que Dios nos reveló, Dios mismo quiso que constara por escrito en las páginas de la Biblia, que por eso se llama también la Sagrada Escritura. ¿Empiezo yo con una pregunta? Nadie te lo impide, Rosy. Creo que el Padre estará conforme. Muy sencilla. Cuando leemos un pasaje de la Biblia en el culto, acabamos con esta aclamación. Palabra de Dios, palabra del Señor. ¿Es cierto que hemos escuchado al mismo Dios, a Jesucristo en persona? Porque lo único que hemos hecho ha sido leer un párrafo escrito por hombres. ¿Dónde está el misterio? Ya vimos cómo Dios se ha revelado. Y a la revelación de Dios la llamamos palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha dirigido. Entonces, ¿qué es la Biblia? Con palabras bien sencillas. La Biblia es el libro que contiene escrita la revelación como palabra de Dios. Muchas veces se nos dice que en la Santa Misa se nos da Dios en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. ¿Está Dios de la misma manera en la Biblia que en la Santa Hostia? ¿Hay alguna diferencia? Dios mío, ¿dónde se mete este Javier? Pero no voy a rehuir la cuestión, porque es muy importante la pregunta que haces. Sí, hay una diferencia muy grande. La Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios, palabra que la escuchamos o la leemos. Pero el libro no es la palabra de Dios, es un libro y nada más. Mientras que la hostia consagrada no contiene a Jesucristo, sino que es Jesucristo en persona, bajo las apariencias de pan. La Santa Hostia no es pan que contenga a Jesucristo, sino que es sólo Jesucristo sin que exista ya el pan. Por eso, vean la diferencia con que tratamos la Biblia y la hostia consagrada. A la Biblia le damos todo honor, la besamos, la estrechamos contra el pecho de tanto que la queremos, pero no la adoramos. Ese libro venerable contiene la palabra de Dios, pero no es Dios. Mientras que la Santa Hostia es Jesucristo, verdadera, real, sustancialmente presente, Dios, y por eso la adoramos. Quizás Javi ha sido demasiado curioso con la pregunta, pero ha valido la pena una aclaración semejante. Gracias, Padre Luis. Dejando ahora esa cuestión, se adivina la relación estrecha que existe entre la revelación y la palabra. Vienen a ser lo mismo. La revelación de que hablamos en la charla anterior se ha hecho palabra. Y si esto es así, ya se ve la importancia que tiene el que tengamos ante todo una idea clara de lo que es la palabra de Dios. Una cosa está clara, que Dios efectivamente nos ha hablado. Ha dicho palabras con las cuales ha salido de sí mismo para revelarnos sus secretos.
Ante todo, Padre, empiece por explicarnos eso de que Dios efectivamente nos ha hablado, que nos ha dicho palabras con las cuales ha salido de sí mismo para revelarnos sus secretos, según se ha expresado Rosy. ¿Cómo ha sido eso? Muy bien hecha la pregunta de Javier. Con ella se mete en lo que es el tema de esta lección, la Biblia, palabra de Dios. Empecemos por decir que Dios no tiene cuerpo, como nosotros, porque es solo espíritu. Y nosotros, que somos espíritu y cuerpo, necesitamos de los sentidos, de la vista, del oído, para recibir las verdades que se nos comunican. Entonces, si Dios es solo espíritu, ¿de qué se ha valido para hablarnos? Al hablarnos, Dios ha utilizado el lenguaje y las formas de expresarnos que tenemos los hombres. Y lo ha hecho con palabras, con gestos, con visiones, con obras suyas o con acontecimientos dirigidos por Él mismo. Se puede comunicar muchos pensamientos y muchos sentimientos sin decir una palabra con la boca. Rosy, ¿no se te ocurriría a ti alguna comparación? Es muy fácil. Tengo un amigo al que quiero mucho. Me lleva al bus cuando he de marchar y desde la ventana me llevo la mano a los labios y le lanzo un beso. Creo que ha entendido bien lo que le he dicho con ese gesto. No te equivocas, no. Pero a mí se me ocurre otra comparación. Cuando yo era muy muchacho, dije un día una mentira. Mi papá, muy buen educador, no me regañó, sino que tomó un libro y me leyó una anécdota que ya no he olvidado en mi vida. Era aquella de Washington cuando apareció cortado en el huerto el cerezo que más apreciaba su padre, el cual estaba furioso y buscaba al culpable para castigarlo. Se le presenta el niño y le confiesa: papá, no busques más, he sido yo. Y el papá que le contesta: hijo mío, prefiero tu sinceridad a todos los cerezos del mundo. Mi papá, sin alusión a mi conducta, con este ejemplo me enseñaba lo que le disgustaba, la mentira, y el castigo que merecía, lo que amaba, la verdad, y lo que nos honra, la sinceridad. Sin decir una palabra, le bastaba la historia. Eso es lo que Dios ha hecho. No hemos de pensar que Dios se ha revelado siempre por visiones y con palabras articuladas, como lo hizo con Moisés en el Sinaí, o como Jesús con Pablo ante las puertas de Damasco, donde se le apareció y le habló de aquella manera. No. Dios lo ha hecho de otras muchas formas, con gestos o con historias como esas que ustedes han expresado. Ponga algún caso de la misma Biblia. Por ejemplo, con la creación se ha revelado Dios de una manera natural. Al ver la inmensidad de los cielos estrellados, al contemplar el mar imponente, al extasiarse ante una flor o el canto de un pajarito, al enternecerse ante el niño que sonríe, al sentir las delicias del amor, se adivina, sin más, la grandeza de Dios, su hermosura infinita, su delicadeza enternecedora, la felicidad que encierra en su seno y que nos quiere comunicar. Muy claro. Y hay más. Viene ahora un autor sagrado, ve eso que todos nosotros vemos,
lo escribe todo inspirado por Dios, queda ese escrito en la Biblia, y ahí tenemos una revelación muy clara de Dios, y eso que Dios no ha pronunciado una sola palabra de las nuestras. Con este ejemplo de la creación, entendemos ahora mejor las otras maneras que Dios ha utilizado para revelarse, para dirigirnos su palabra. Lo vamos a ver ahora mismo. Empeñado Dios en salvar a los hombres, cuando los hombres se habían alejado tanto de Dios, vino Dios a meterse sin más en la historia de los hombres y le habló a Abraham. A él y al pueblo hebreo que nacería de él, les reveló a lo largo de muchos siglos todo su plan de salvación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo les habló? Me imagino que, ante todo, dejándose ver el mismo Dios. Pues sí y no. Hubo ciertamente algunas apariciones y visiones, como esa misma a Abraham, a Moisés desde la zarza ardiendo, a todo el pueblo aterrorizado ante el Sinaí humeante y el medio de truenos horrorosos y otras más. Pero las visiones eran pocas. Entonces hay que acudir a otros modos más ordinarios. Es cierto. Y el medio más ordinario que Dios usó para hablar a Israel, el pueblo elegido, fue por medio de su historia. En los acontecimientos que le ocurrían, el pueblo veía la mano de Dios, adivinaba lo que Dios quería de él. Usted nos ha dicho, Padre Luis, que el medio ordinario de transmitir Dios su palabra era la misma historia de Israel. ¿Nos aclararía este punto? Sí, Dios se comunicaba a los profetas, no precisamente por visiones, sino de manera mucho más sencilla. Dios suscitaba profetas que leían en los acontecimientos y en la historia de cada día el querer de Dios. Si eran acontecimientos prósperos, veían el premio de Dios y su voluntad clara de salvarlos. Si eran desgracias, era señal de que el pueblo se había alejado de Dios, quebrantado la alianza, y que merecía el castigo corrector. O sea, que los profetas eran los intérpretes de la historia de cada día. De ellos se servía Dios para decirle si estaba contento o estaba disgustado. Y la historia pasada era para los presentes un recuerdo actual de lo que Dios quería, igual que el cerezo de Washington para los niños de hoy. ¿Y cómo entran como palabra de Dios en la Biblia los salmos, los proverbios y otros libros? Muy interesante la pregunta. Después, o a la par de los profetas, vinieron los sabios de Israel, que discurrían sobre la alianza, sobre lo que ya estaba escrito, y lo que ellos enseñaban se convertía para el pueblo en palabra de Dios, el cual efectivamente hablaba así al pueblo, lo amaestraba, le enseñaba a rezar. ¿Y Jesús qué fue? ¿Un profeta o un sabio? Rosy, con esa pregunta te clavas en el final de todo. Cuando vino al mundo el Hijo de Dios hecho hombre, el mismo Dios habló palabras humanas, como las nuestras. Jesús habló con las palabras que aprendió de María, de los otros niños, de sus paisanos. Habló después usando nuestro mismo lenguaje. Y lo que dijo Jesús fue la palabra última y definitiva que Dios habló al mundo. Volvemos a aquellas palabras con que empieza la carta a los hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado
a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha hecho heredero de todo. Toda esa palabra de Dios, por apariciones, por locuciones, por los profetas o por los sabios, por la historia entera del pueblo judío, y más que nada por Jesucristo, estaba en la tradición de Israel y en la primera comunidad cristiana. ¿Quieren saber ahora cómo el pueblo de Israel primero y después la Iglesia la han tenido como palabra verdadera de Dios? Oh, claro, de eso se trata. Esto será la materia de la próxima charla, cuando hablemos de la inspiración. Lección muy importante en el estudio de la Biblia. Pero avancemos ahora alguna idea. Sáquenos de duda hoy, ¿cómo fue? Dios suscitó entonces hombres que pusieron por escrito esa palabra, inspirados por el mismo Dios, el cual se hacía responsable de aquellos escritos, y así nacieron los libros santos, las sagradas escrituras, la Biblia, que nos da escrita la palabra de Dios. Esta palabra, sale continuamente en la Biblia. ¿A qué se debe? Porque la palabra tenía para los judíos una importancia muy grande. Tenía diferente significado del que le damos nosotros. Para nosotros la palabra es un sonido que expresa un pensamiento, lo que llevamos dentro, aunque la palabra no hace nada, solamente significa una cosa. Por ejemplo, si uno se porta muy bien, oye que se le dice magnífico, te voy a levantar un monumento. Otro se porta mal y escucha la amenaza, estoy tan furioso que te voy a matar. Así hablamos, pero eso no cambia nada las cosas. A eso voy. Entre nosotros eso no significa nada. Ni llega el premio de un monumento, ni se ve por ninguna parte la pistola. Para los judíos, no. Los judíos entendían la palabra de Dios como algo muy eficaz. Hacía lo que significaba. Una maldición traía todos los males y una bendición traía todos los bienes. Si Dios hablaba, era porque hacía lo que decía. Ponga algún caso. La Biblia está llena de esta idea. Ponemos un solo caso, del Salmo 32, que dice: por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos, pues él habló y así fue. Ahora entiendo esas palabras de la carta a los hebreos que siempre me han llamado la atención. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Pero hay algo muy importante. Si Dios hablaba, era porque esperaba respuesta. Dios hablaba y el hombre tenía que responder. De esa manera se establecía un diálogo, un hablar entre los dos, entre Dios y el hombre. Oh, esto es magnífico. Como la Biblia nos transmite la palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros toma la Biblia o la escucha, oye cómo Dios le habla y debe responderle. La lectura entonces se convierte en oración, en diálogo amoroso entre Dios y nosotros. Dios nos habla con amor y quiere oír de nosotros cómo le queremos
y le hacemos caso en todo lo que nos dice. Esta es la verdad. Así vemos cómo la Biblia, por darnos la palabra de Dios, merece toda nuestra fe, todo respeto, todo nuestro amor. Muy denso todo lo que hoy nos ha dicho, Padre. Ahora será cuestión de recordarlo bien y guardar la palabra de Dios en la Biblia como un tesoro verdadero para nuestra vida. Para recordar todo mejor, resumamos lo de hoy en estos puntos. Primero, en la Biblia nos encontramos con la palabra de Dios, que es la revelación de Dios puesta por escrito. Segundo, la palabra que Dios nos ha revelado no ha sido precisamente por visiones o apariciones, sino por hechos, por los acontecimientos de la historia del pueblo judío, por la interpretación de los profetas o el discurrir de los sabios de Israel. Tercero, con Jesucristo, la palabra de Dios se nos dirigió de una manera mucho más humana, totalmente humana, pues Jesucristo, Dios hecho hombre, era uno como nosotros y se expresó en todo con nuestro mismo lenguaje, como nos expresamos nosotros. Cuarto, al leer u oír la palabra de Dios, Dios espera una respuesta nuestra. ¿Hablamos en diálogo con Él? ¿Le creemos? ¿Hacemos lo que nos pide? Magnífico, Padre Luis. Y yo saco una consecuencia. Cuando leemos la Biblia y hablamos con Dios, hay que hacerlo con la disposición de María, repitiendo a Dios con sinceridad: que se cumpla en mí tu palabra.